Un cordial saludo para todas las personas afiliadas a ANDE. Estamos aquí en el Centro Internacional de Convenciones. Mi nombre es Marcela Castro, yo soy la asesora jurídica de ANDE y me acompaña la compañera Livia Mondol, quien es la secretaria adjunta de Asuntos Laborales de ANDE, y queremos en este día pues hablar un poco de la recién firmada convención colectiva, que es un instrumento realmente muy equilibrado, del cual nos sentimos muy satisfechos porque regula aspectos importantes para las personas que trabajan para el Ministerio de Educación Pública. Debemos recordar que este realmente es un instrumento reforzado, pero no es un instrumento nuevo, porque la primera convención colectiva nació en el año 2013, la primera convención colectiva del Ministerio de Educación Pública. ANDE se incorpora en esa convención en el año 2016 para fortalecer ese instrumento que es vital para las relaciones laborales sanas, productivas y justas entre el Ministerio de Educación Pública y las personas que trabajan para dicha institución. Este es un instrumento que vencía en el mes de junio del 2020. La segunda convención colectiva, y se iniciaron negociaciones desde antes de esa fecha porque hubo que denunciarlo en virtud de una directriz presidencial. Después de su denuncia pues hubo muchas negociaciones, muchas reuniones, mucho trabajo, y tuvimos meses de intensas negociaciones antes y después de la denuncia hasta llegar a construir un texto del cual nos sentimos, repito, satisfechos, por lo menos, de mantener un equilibrio en las relaciones laborales entre el Ministerio de Educación Pública y todas las personas trabajadoras de ese ministerio, a quienes cubre esta convención que ahora denominamos tercera convención colectiva, firmada el 17 de octubre y que entra en vigencia a partir del 6 de noviembre del año 2020. Importante saber que hasta esa fecha estará vigente la segunda convención colectiva. Es importante, y queríamos hablar de algunos aspectos importantes que nuestra afiliación tiene que conocer, en el sentido de que hay un aspecto de justicia elemental que se ha logrado en esta convención colectiva, que es la incorporación a la planilla del MEP de 4,000 servidoras de comedores escolares. En realidad esto es simplemente resolver una injusticia y realmente un atropello de los derechos laborales de estas funcionarias que ya vienen sirviendo para el sector público. No son plazas nuevas como hay gente que ha querido malinterpretar, son personas que trabajan con fondos del Estado, pero contratadas directamente por las juntas de educación o las juntas administrativas, lo cual quiere decir que se les ha negado la posibilidad de tener la estabilidad que les otorgaría un nombramiento en propiedad por parte del Ministerio de Educación Pública, como sí existe en algunos otros casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque hay mucha gente que no lo sepa, tenemos dos tipos de servidoras de comedores escolares, unas nombradas por el Ministerio de Educación Pública, con todos los derechos que eso implica, y otras que no son nombradas por el Ministerio de Educación Pública, sino por las juntas de educación, por las juntas administrativas, año con año, y dependiendo a veces de factores completamente subjetivos. Muchos de estos casos, sin contemplar todos los derechos que corresponden a una persona trabajadora del sector público. Eso realmente es una vergüenza, era una vergüenza nacional. Yo así lo veo porque realmente era un atropello a personas de escasos recursos que normalmente trabajan en condiciones muy difíciles y con poco reconocimiento. Yo creo que esta convención colectiva ha resuelto realmente un problema de justicia social, de justicia laboral, de justicia para estas mujeres que trabajan en comedores escolares y son vitales para la alimentación de los niños, de las niñas y de los adolescentes de nuestro país. Da vergüenza realmente que algunas personas vean esto como un despropósito o como un abuso o que lo consideren un gasto. Ese dinero ya se invierte en esas contrataciones. Lo que esta convención les va a dar es estabilidad. No es una cuestión económica, es una cuestión de justicia laboral. En fin, son las cosas que a veces es necesario aclarar y que realmente no corresponden a lo que muchas veces se difunde en los medios de comunicación.
Tenemos otros temas muy importantes en la convención colectiva. Hemos creado comisiones para analizar la situación de las personas interinas en el MEP. ¿Por qué? Porque el interinazgo es sinónimo de inestabilidad y eso no permite a las personas crecer ni laboralmente ni personalmente. También hemos incorporado de manera permanente la Comisión de Estudio para la Reducción de Cargas Laborales, que es fundamental para que las personas docentes del Ministerio de Educación Pública puedan tener un trabajo más efectivo, que sea realmente un trabajo de aula y que no estén sobrecargados de otras funciones administrativas que muchas veces no les competen. Tenemos también un estudio para la situación específica de los profesores y profesoras de materias complementarias, la situación de los unidocentes y la situación de directores 1. También se pide un estudio a la Dirección de Recursos Humanos para valorar las funciones administrativas que estas personas realizan. Hemos incorporado también, muy importante, una revisión de la situación de los oficinistas y bibliotecólogos a partir de sus funciones y su clasificación, sobre todo porque trabajan en centros educativos y requieren que esas necesidades o esas particularidades se reconozcan en su labor. Se regula el teletrabajo y las vacaciones de las personas que trabajan en los centros educativos durante los recesos escolares, que es muy importante. También hemos pedido estudios para la licencia de maternidad y la licencia de paternidad, sobre todo en casos especiales, por ejemplo, cuando se dé una situación de partos múltiples o de personas, de niños que nazcan con algún padecimiento, etcétera. Entre las pocas novedades, digamos, que se dan, pero que son de gran valor y de gran justicia, es la licencia por fallecimiento de los abuelitos, las abuelitas, que es algo muy sentido para nuestra población afiliada y para todos los funcionarios en general y para todas las personas. También se incorporó un aspecto muy importante, que es los 3 días de descanso de Semana Santa, ¿verdad? Porque los centros educativos en realidad cierran, es un periodo de cierre, de receso escolar, y se ha incorporado entonces como un beneficio que realmente es un estímulo, ¿verdad?, al trabajo que se realiza en los centros educativos y en el sistema educativo en general, que es tan arduo y poco reconocido. Ahora, yo quiero aclarar 2 aspectos que son muy importantes, que tienen que ver con el pago del incentivo didáctico, que es un sobresueldo que se ha venido pagando a los docentes durante más de 20 años, que es el 8 que corresponde al 8.33 del salario total, y que en este momento, de acuerdo a la convención colectiva, pasará a reconocerse, pero ya no como un sobresueldo, sino como un aumento al salario base del 12.6%, con relación al salario base de julio del año 2019. En este caso, yo quiero aclarar a todas las personas afiliadas que a partir de la publicación de la ley 9635, todos los sobresueldos que se pagan en el sector público tenían que ser nominalizados. Es decir, tenían que pasar de un pago porcentual a un pago en dinero en una suma fija. Y además, sí, en una suma fija significa que congelado por el resto del tiempo, como sucede actualmente con las anualidades que ya se habían recibido, que también es otro rubro, otro aspecto que tiene que ser nominalizado según la ley 9635. El efecto de la nominalización significaba una pérdida de este porcentaje del incentivo didáctico al pasarse a valor nominal, porque además tenía que ser calculado con el salario de julio del 2018. Eso en realidad significaba una pérdida sustancial del beneficio, pero además una pérdida salarial, evidentemente, pero con el agravante de que se convertía en una suma congelada y fija por el resto del tiempo, que no iba a recibir ninguna clase de incremento, ¿verdad? Entonces, ante ese panorama tan negativo y que ya implicaba una pérdida salarial sustancial realmente, en colones, ¿verdad? Se evidenciaba en colones una suma muy importante. El incremento a la base tiene dos beneficios inmediatos. La primera es sostener el pago, obviamente, no perderlo, ¿verdad? Y prácticamente en más del 90% de la planilla no va a sufrir una afectación. Y después que este
el salario base sí recibe los aumentos de costo de vida. Entonces ya no va a ser una suma congelada que va a seguir depreciándose con el tiempo, sino que va a continuar recibiendo los aumentos que correspondan por costo de vida. Realmente esta es una negociación de la cual nosotros nos sentimos satisfechos porque los sobresueldos han sido muy mal interpretados realmente por la opinión pública, por los medios de comunicación, que lo señalan como regalías o como derechos que no se merecen, y realmente incorporarlo a la base es protegerlo en el presente y en el futuro, para que no se venga otra norma que diga que se va a eliminar el pago del incentivo didáctico, porque al final pareciera que las intenciones de algunos sectores adversos a la función pública es lo que quieren, ¿verdad? El otro aspecto, que es el de la zona de menor desarrollo, hay una transformación importante que logramos para que se pague a través del rubro de zonaje, que es un rubro que existe, que es un rubro que tradicionalmente se paga, pero ahora se fortalece con los aspectos o los parámetros de la zona de menor desarrollo, y además se incorpora el de peligrosidad, que ha sido un clamor de toda nuestra afiliación, ha sido una petición clara de que se estudie la situación de peligrosidad de los centros educativos. Se va a pagar entonces a partir de esta incorporación en forma mensual y de acuerdo a un puntaje que se va a establecer de cada escuela según parámetros que van a ser estudiados por la Junta Paritaria de Relaciones Laborales. Sobre esto nosotros vamos a aclarar muchísimo más en otra oportunidad sobre cómo va a quedar el pago de esto a partir del año 2021. También a nosotros nos parecía importante que quedara regulado en la convención colectiva porque en ningún caso estábamos de acuerdo con eliminarlo. O sea, también es importante que ustedes conozcan que de esta forma lo estamos haciendo prevalecer en el tiempo, a pesar de muchas intenciones que han existido de que se elimine, ¿verdad? Pero este es un pago que realmente se justifica por las condiciones difíciles en que tienen que trabajar muchas personas en centros educativos por distintas condiciones socioeconómicas, de peligrosidad, de riesgo social y muchas otras, ¿verdad? Que ahorita van a ser contempladas. Yo también quisiera aclarar para finalizar mi intervención que no es cierto lo que se ha denunciado de que el Ministerio de Educación Pública no va a cobrar sumas pagadas de más. Las sumas pagadas de más es un procedimiento que realiza el Ministerio en el que la ANDE colabora con su afiliación a través del Departamento Legal, el Departamento de Asuntos Laborales, haciendo los estudios correspondientes. Aquí lo que se ha establecido en la convención colectiva es el principio constitucional de que no se le den efecto retroactivo a la ley 9635 y que lo que no se haya nominalizado a la fecha, ¿verdad?, que no sea objeto de un cobro, porque realmente esto se debe a circunstancias completamente ajenas a las intenciones de las personas trabajadoras que han seguido prestando sus servicios. Lo que son sumas giradas de más, que es el procedimiento normal que realiza el Ministerio, se sigue de manera regular, no se ha regulado, no se ha establecido ninguna excepción en este instrumento, ¿verdad? Pero se ha querido malinterpretar para desprestigiar un instrumento que yo quiero terminar diciendo que es completamente equilibrado, que aquí no hay un despropósito, que no hay una desproporción de derechos a favor de los educadores y las educadoras y el resto de los funcionarios del sistema educativo, sino que es un reconocimiento a tanta labor, a tanto esfuerzo, a tanta difícil condición en la que deben trabajar como ha sido este año, ¿verdad? Y que no se reconocen en muchas ocasiones por circunstancias que a veces el común de la gente o algunos medios de comunicación no reconocen esa importante labor. Es decir, al final y al cabo, la trascendencia que la educación pública tiene para la estabilidad de este país, para el crecimiento de nuestra sociedad y para el fortalecimiento de nuestra democracia. Para ANDE esta es una satisfacción, pero no quedamos aquí. Seguimos en la lucha constante para que este instrumento se fortalezca y que sean justas las condiciones de trabajo de tantas personas que se esfuerzan día a día por que la niñez y la adolescencia de este país y la juventud puedan crecer a partir de una educación sana, una educación correcta, una educación crítica y una educación integral.
Muchas gracias. Continuamos con la compañera Livia. Muy buenos días, estimada afiliación. Buenos días a todas las personas que en este día comparten con nosotros tan significativo logro. Para nosotros, la firma de la convención colectiva constituye un logro histórico. Es una de las convenciones más modernas y más inclusivas que existen en nuestro país. Realmente, como lo decía la doctora Marcela Castro, esta convención para nosotros ha representado un gran reto. Desde el año 2013, la convención colectiva se dictó y ha establecido condiciones más favorables para la clase trabajadora, pero hoy con gran satisfacción podemos decir que hemos incorporado nuevos derechos y nuevas condiciones para el personal del título docente como los administrativos. Esta convención, valga la pena y la oportunidad mencionar, abarca a todos los trabajadores del Ministerio de Educación Pública. Y esto es importante indicarlo porque algunas veces las personas creen que esos derechos aplican tal vez a las personas que son afiliadas a los sindicatos suscribientes de esta convención, pero aplica para todos los trabajadores en su condición interina o en propiedad. A los trabajadores administrativos del título primero, administrativo docente, técnico docente, así como el título segundo. En realidad, las situaciones establecidas han sido situaciones bastante analizadas, son problemáticas que afrontan todos los trabajadores del sector de educación y que nosotros hemos venido, como lo indicaba la compañera, a alivianar esa carga laboral y a reconocer ese arduo trabajo que los trabajadores realizan diariamente. Esta convención es una convención sumamente equilibrada, no constituye o no tiene situaciones abusivas ni tampoco un incremento en el presupuesto de la planilla del MEP. Eso es importante indicarlo porque en la mesa de trabajo de las negociaciones realizadas siempre estuvo como norte que esta convención no fuera un asunto de aumento del presupuesto de la planilla del MEP. Y valga la pena llamar la atención de los sectores que han observado de forma negativa este instrumento, porque en realidad la convención colectiva, esta tercera convención colectiva, incorpora situaciones que equilibran las normas que se establecieron en la ley 9635 y que de alguna manera lo que nosotros quisiéramos es que no se cree un perjuicio en contra de la clase trabajadora. De ahí que muchas de las situaciones que se mencionan, podemos decir que, por ejemplo, hay un reconocimiento a la labor de la educación indígena, ¿verdad? Ninguna convención anteriormente lo había mencionado. Sabemos que existe una población de educadores y de trabajadores de la zona indígena que tiene un especial tratamiento y esta convención lo menciona. La convención también trae temas como la salud ocupacional, trae temas importantes para la prevención del hostigamiento sexual. Son temas que deben visualizarse dentro de este instrumento para que podamos trabajar de la mano y crear un ambiente propicio en los centros de trabajo. Igualmente llama la atención que se menciona en esta convención el tema también de la resolución alterna de conflictos para poder trabajar de la mano en un ambiente laboral sano, adecuado en cada centro educativo y en cada centro de trabajo. La convención colectiva ha sido un instrumento que ha estado vigente desde el año 2013, donde se evidenciaron diferentes problemáticas. Una de las problemáticas más importantes ha sido
que se creó una comisión para el estudio permanente de las cargas laborales docentes y queremos avanzar hacia otros estratos del sector de educación. Esta comisión ha trabajado y ha redactado algunas circulares y algunos lineamientos de tal forma que se pueda frenar un poco el incremento que se daba en la creación de comisiones y situaciones que a veces surgían en los centros educativos y que incrementaban el trabajo de los docentes de los docentes y las docentes en cada sitio de trabajo. En realidad, nosotros nos hemos abocado y es un sinfín de situaciones que quisiéramos abarcar desde el año 2014. ANDE, con la intención de cambiar su naturaleza jurídica a sindicato, y vino construyendo un instrumento en el cual se recogieron todas las inquietudes desde las filiales sobre lo que representaba una problemática para el sector de educación. Y a partir de eso es que nosotros hemos venido paulatinamente incorporando, y en la medida de lo posible, porque a veces pues la intención sería incorporar pues muchas otras condiciones, pero hemos venido incorporando dentro del documento situaciones que vienen a alivianar esa carga laboral. De nuestra parte ha sido un trabajo de suma satisfacción y debo indicar que esta convención sigue manteniendo un equilibrio y una conciencia para la dignificación del trabajo de toda la clase trabajadora del sector de educación. Muchas gracias.